Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tendremos el desarrollo de un interesante tema, el cual lleva por título Comunicación Divina, Recepción Humana. Será un interesante estudio que nos invitará a responder positivamente al llamado de Dios, llamado que encontramos escrito en su santa palabra, de manera que correspondamos así a su excelsa sabiduría e innata justicia. Sin más, comencemos. Como versículo de introducción, tenemos a 1 Samuel 3:10, donde se nos muestra la actitud dispuesta y obediente del joven Samuel, quien respondiendo positivamente al llamado de Dios dijo: «Habla, Señor, que tu siervo oye». Una ilustrativa experiencia que nos enseña la importancia de aceptar obedientemente la voz del Señor manifestada en su santa palabra. Ahora sí, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Solo cuándo tiene una persona algo que enseñar? Bien, la persona o siervo de Dios tendrá algo que enseñar acerca de Jesús solo si anticipadamente ha sido enseñado por el Señor. Así lo explicó el apóstol Pablo cuando declaró que lo que él enseñaba antes lo había recibido directamente del mismo Señor. Así está escrito en 1 Corintios 11:23, que nos dice: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado». Y en realidad, ¿cómo podremos enseñar algo de Jesús si previamente no le conocemos o no hemos estudiado su vida y obras en las Escrituras? Por tanto, para hablar de Jesús, debemos primeramente informarnos acerca de Él, y esto lo conseguiremos estudiando nuestras Biblias y manteniendo una estrecha relación con Él por medio de la oración. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo, quien recibió primeramente del Señor todas las enseñanzas que hoy vemos escritas en sus distintas epístolas y que hoy forman parte de las Sagradas Escrituras. Y así como Pablo, también podemos llegar a ser nosotros, pero primeramente busquemos ser instruidos por el Señor con las excelencias de su buena palabra celestial, pues recibiendo del Señor tendremos algo para compartir con los demás. En este sentido, y hablando de la instrucción celestial, el lenguaje nos dice que Cristo dio a los hombres un ejemplo de la más alta educación, ejemplo que hoy nosotros lo contemplamos en sus actos de amor y de bondad en favor de los débiles y menesterosos del Israel antiguo. Y efectivamente, hermanos, esto es así, pues los nobles actos que realizó el Señor cuando nos visitó en la tierra hace unos 2000 años nos muestran el camino que también nos corresponde imitar. Con el ánimo dispuesto y con la ayuda del Señor, ciertamente lo podremos conseguir. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? El proceso de empezar a aprender verdaderamente de Dios comienza primeramente por uno mismo, pues antes de pasar a proclamar los preceptos del Señor o de enseñar su santa ley, debemos previamente aprenderlos nosotros, aplicándolos en nuestras vidas. Así lo explicó el apóstol Pablo diciendo: «Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?». Así lo vemos escrito en Romanos 2:21. Y efectivamente esto es así, pues en nuestra enseñanza tiene mucho peso lo que hacemos. Es decir, nuestro testimonio personal avala y sustenta nuestras afirmaciones. Por lo cual, se nos invita primeramente a ser oidores y hacedores de la palabra del Señor, para después poder pasar a enseñar la ciencia de la salvación. Recordemos que escrito está que el Evangelio de Dios será predicado por testimonio y luego vendrá el fin. Esto según Mateo 24:14. Por lo que nuestro testimonio o vida personal es muy importante, ya que esto le da mucha fuerza a nuestra enseñanza. En este sentido, aquellas personas que enseñan el Evangelio, pero que muestran una conducta moralmente reprobable o cuestionable, estas no pueden ser instrumentos para la causa de Dios. Por eso es necesario
que procuremos primeramente ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, corrigiendo en consecuencia los defectos de nuestro carácter, de tal manera que cuando pasemos a enseñar el Evangelio de Dios, nuestras instrucciones estén avaladas por nuestras buenas obras. De no hacerlo así, nuestras palabras no tendrán fuerza, serán inútiles y sin efecto en los oyentes, y en consecuencia el Evangelio de Dios será cuestionado por los que no creen. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el grande conocimiento es el conocerse a sí mismo, pues el conocimiento propio lleva a la humildad y a confiar en Dios. El que comprende sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la más alta norma de la excelencia física, mental y moral. Muy oportunas palabras de la mensajera del Señor, lo cual efectivamente es así, ya que es necesario conocer previamente cuáles son nuestros defectos e incapacidades para poder ir a Dios y pedirle que nos ayude y nos enseñe a corregir los defectos de nuestro carácter. Si estamos dispuestos a hacer esto, entonces seremos curados y enseñados por Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo y qué podrán, entonces, enseñar los mensajeros de Dios? Bueno, los siervos de Dios, después de haber sido instruidos y educados en la palabra del Señor, de manera que ahora se conducen por los cauces de su santa ley, entonces estarán capacitados para enseñar correctamente el Evangelio de salvación. E inclusive, textos difíciles y profundos de las Escrituras lo podrán explicar con solvencia y autoridad, pues han tenido al Señor Dios Todopoderoso como su instructor. Esta fue la experiencia de los apóstoles de Cristo Jesús, quienes previamente educados e instruidos por el Señor, fueron después fieles expositores de su palabra, e inclusive aspectos difíciles de la profecía abordaban con solvencia y verdad, ya que eran alumbrados o iluminados por el Espíritu Santo. Como ejemplo de esto tenemos al apóstol Felipe, quien con amabilidad y cortesía enseñó a un etíope el significado de una difícil porción de las Escrituras, concretamente la profecía de Isaías 53, aquella que nos habla simbólicamente de los sufrimientos de nuestro Mesías Cristo Jesús, y seguidamente pasó a anunciarle el Evangelio de Jesús. Así está escrito en Hechos 8, versos 30 al 35. Un interesante relato que también se repetirá con nosotros, apreciados hermanos, pues cuando nos toque anunciar a los demás la ciencia de la salvación, lo haremos con conocimiento del tema y en conformidad a la Biblia, pues habremos sido instruidos por el Señor, y además el Espíritu Santo nos ayudará, poniendo las palabras e ideas apropiadas en nuestras mentes, para comunicarlas con eficacia y rotundidad a nuestros oyentes. Por eso, apreciados hermanos, para ser idóneos mensajeros de Dios, debemos estudiar nuestras Biblias y lecciones con dedicación y esmero, poniendo prioridad a nuestra formación como estudiantes de la Biblia. Recordemos que somos miembros de la Escuela del Señor, una elevada escuela, donde nuestro Señor Jesús ejerce de maestro de la hermosa y perfecta ciencia, que es la ciencia de la salvación. En este sentido, Ellen White nos dice que Cristo también pudo haber revelado distintos misterios que hubieran superado a los mayores descubrimientos científicos. Sin embargo, el Señor Jesús prefirió enseñarnos la ciencia de la salvación, el cual es en realidad el conocimiento más relevante y conveniente para el rescate de la humanidad. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué ocurre en el proceso de la educación divina? En el proceso de la educación celestial, lo que ocurrirá será una interacción o reciprocidad entre maestros y estudiantes, pues ambos, al estar siendo enseñados por el Señor, compartirán los beneficios del saber celestial. Así lo vemos descrito en Gálatas 6:6, que nos dice: y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Así es, apreciados hermanos, cuando nos toque enseñar la ciencia de la salvación, busquemos interactuar con los que nos escuchan,
de manera que recibamos recíprocamente más conocimientos. Esta es la metodología de aprendizaje que nos propone el apóstol Pablo para recibir más sabiduría, pues el Espíritu Santo, al estar presente en la labor educativa, está revelando conocimientos, los cuales no solo benefician al que es instruido, sino también al maestro. Revelación que podemos dejar pasar o perderla si es que no interactuamos con los que nos escuchan. Y aquí es oportuno mencionar que cuando escuchamos los sermones de los pastores es necesario que prestemos atención, pues además del pastor que instruye, está también presente el Espíritu Santo, impartiendo conocimientos, por lo que si nos distraemos y dejamos de prestar atención al tema que se está exponiendo, estaremos perdiendo la oportunidad de conocer las revelaciones del Espíritu de Dios. En este sentido, Ellen White, hablándonos de la educación bíblica, nos dice que el cristiano que hace esto se está proponiendo alcanzar las cotas más elevadas de la sabiduría, con el propósito de servir mejor a la humanidad, y fusionado armoniosamente con Cristo, será una luz en el mundo. Alentadoras palabras de la mensajera del Señor, animándonos a ser instruidos por el Señor. Que Dios nos ayude en este buen propósito, de tal manera que nuestros esfuerzos sean útiles para la causa del Señor. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Bien, lo que hace posible que una doctrina sea verdadera son los frutos o hechos piadosos, tanto del instructor como de la doctrina que predica. Así lo presentó el apóstol Pablo a su fiel colaborador Timoteo, diciéndole que si alguno enseña otra cosa, y esto no tiene correlación con las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, de tal modo que esta doctrina no sea conforme a la piedad, entonces el tal nada sabe. Así lo vemos escrito en 1 Timoteo 6, versos del 3 al 4. Por lo cual entendemos que cualquier persona que venga con una doctrina novedosa, si ésta no se corresponde con la piedad y el maestro mismo no es sano o escrupuloso, entonces tal persona miente, pues la doctrina que trae no es de Dios. En otras palabras, dicho maestro no ha sido instruido por el Señor. Y de esta manera, hermanos, es posible identificar la veracidad tanto de un predicador como de su mensaje, siguiendo esta sencilla regla de la piedad, la cual enseñó nuestro Señor Jesús. De manera complementaria, Ellen White nos dice que en la vida de todo ser humano se manifiestan los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el pecado. Pero contra esta fuerza antagónica a la piedad solo nos ayuda un poder, el poder de Cristo Jesús, por lo que la mayor necesidad del hombre es cooperar con este poder celestial. Amén, apreciados hermanos. Que esta sea entonces nuestra experiencia. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué exhortación se da acerca del crecimiento en el conocimiento de lo alto? La exhortación que se da en cuanto al crecimiento en el conocimiento celestial es que según el tiempo que tenemos, debemos crecer en el aprendizaje de la doctrina bíblica, pues lamentablemente hay algunos miembros de iglesia que nunca crecen en el conocimiento de la doctrina de la fe, a pesar de tener bastante tiempo militando en la iglesia, de tal manera que siempre están necesitando que se les expliquen los temas básicos o sencillos de la fe, tal como si fuesen niños pequeños que siempre están necesitando de la leche para alimentarse, perdiéndose en consecuencia las viandas firmes o alimento sólido, el cual se da a los más grandes o maduros, que son aquellos que entienden la justicia y pueden discernir entre el bien y el mal. Así metafóricamente lo expresó el apóstol Pablo a los judíos de su tiempo, y así está escrito en Hebreos 5, versos del 11 al 14. Una interesante exhortación a manera de parábola, la cual es también para nosotros, ya que nos muestra la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento bíblico y de no quedarnos rezagados en el aprendizaje de la doctrina de la salvación. Por eso, apreciados hermanos, esforcémonos en el estudio de la Biblia y de nuestras lecciones,
y el Señor nos impartirá más conocimientos que nos ayudarán a crecer en sabiduría para servir mejor a Dios y a nuestros prójimos. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el hombre llega a ser eficiente únicamente si participa de la naturaleza divina, lo cual quiere decir que si crecemos en el conocimiento de las Escrituras, entonces nos amoldaremos a la imagen de Jesús, nuestro Creador y perfecto Salvador. Que esta sea pues nuestra actitud y podamos crecer de gloria en gloria, tal como la luz de la aurora, la cual va en aumento hasta que el día es pleno. Bien, vayamos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? Bien, la amonestación anterior es necesaria básicamente por dos razones. La primera, porque como estudiantes de la Escuela del Señor debemos estar preparados de manera idónea o competente en el conocimiento de nuestra doctrina, de manera que podamos explicarla o enseñarla eficientemente a los que no la conocen. Y la segunda razón sería que de alguna manera todos tendremos que dar defensa de nuestra fe, ya sea ante magistrados o gobernantes de este mundo, para convencer a los que nos juzgan y vean la veracidad de nuestra posición. Esto, claro está, cuando llegue la persecución de la Iglesia. Por estas dos razones es necesario estar debidamente instruidos en toda palabra de Dios, por lo que se justifica la exhortación del apóstol Pablo de ser eficientes en el estudio de las Escrituras. Esta idea la vemos escrita en la epístola a Tito, un fiel colaborador del apóstol Pablo, a quien se le dijo que retenga la palabra fiel, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a aquellos que nos contradicen. Así está escrito en Tito 1:9. Y en realidad, en toda educación o preparación debe existir un crecimiento progresivo, en donde primeramente somos instruidos en temas básicos o sencillos de la fe, para después ir escalando gradualmente, aprendiendo temas más complejos y profundos. Esto es lo normal o natural en toda formación o preparación intelectual. Por lo cual, hermanos, debemos ser diligentes en el estudio de nuestras Biblias, para que nuestro aprendizaje sea eficiente y no estemos estancados sin aprender más allá de los primeros rudimentos de la fe. Por lo cual es necesario que pongamos de nuestra parte para crecer en el conocimiento de la ciencia de la salvación. Si lo hacemos así, entonces el Señor nos ayudará, dándonos mayor comprensión y entendimiento de su buena palabra. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el apóstol Pablo, aunque poseía grandes dotes intelectuales, sin embargo, en su vida se revelaba el poder de una sabiduría aún más impresionante, es decir, de la sabiduría bíblica en la cual él había sido instruido. Sus enseñanzas ejemplificadas por su vida revelaban principios de la más profunda significación de los que carecían los grandes intelectos de su tiempo. Y así también, hermanos, puede ser con nosotros. Si estudiamos con esmero nuestras Biblias, podremos llegar a ser luz para nuestro mundo, así como lo fueron Daniel, José o Pablo de Tarso. Que esta sea nuestra experiencia. Es mi deseo para mí y para todos ustedes. Hasta pronto y que el Señor os guarde.